Kodosh, 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 Anunisayet Ein Sof, Kodosh, 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 Anunisayet Ein Sof, Kodosh, 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 Anunisayet Ein Sof. Queridos amigos, los saludo a todos. Quiero hablar hoy de un tema particular que tiene que ver con la democracia y en específico la ideología de género. Yo hablo las cosas desde mi perspectiva como sacerdote que soy. Yo tuve, como relaté en la conferencia pasada en Santiago de Chile, del 18 de agosto, tuve una experiencia Merkabah y en cuerpos de luz fui llevado hasta un cielo donde salió a recibirme el señor Melquisedec con Micael, conocido como el Arcángel Miguel. En esa oportunidad fui ordenado sacerdote por el señor Melquisedec, aunque lo vine a saber como 2 años después, porque celebré un pacto con él. Y desde entonces hablo, y ya estamos hablando de esto hace más de 22 años a la fecha. Hablo en mi calidad de sacerdote normalmente, por la autoridad que me fue conferida. Yo entiendo que esto a mucha gente le molesta y lo tiende a ver como si fuera ego de parte mía, y hay cero ego. De hecho, yo sí he trabajado en la humildad, sí he trabajado los egos y todo lo que tuviese que ver con soberbia. Hablo simplemente sabedor y empoderado de quién soy. Dicho esto, porque hablo cosas terrenales, para algunos el sacerdocio uno debiera hablar cosas religiosas. Y si está en relación con la política, uno tendría que estar formando como muy integrado al mundo y formando parte de los políticos o ser un ciudadano que participa de todo este sistema de cosas. Pues no, una de las funciones del sacerdote es velar por su pueblo, pero desde otro punto de vista. Así, por ejemplo, Juan el Inmersor o Juan el Bautista se dedicaba a decir las cosas en su cara a las autoridades y hablaba de lo que ocurría políticamente, para explicarlo de alguna manera. Y eso no le cambiaba a él su manera de ser, convirtiéndolo en algún tipo de político, sino que somos parte integrante de la sociedad y vemos las cosas tal vez desde un punto de vista peculiar, pero no menos objetivo por lo mismo. Y ahora quiero, habiendo hecho este preámbulo, quiero explicar mi visión sobre lo que es la democracia y la ideología de género o identidad de género actual. Primero, la democracia es una forma de gobierno inventada por los griegos, pero que en concreto nunca, jamás se ha aplicado en ningún lugar o país del mundo. Ni siquiera en Grecia, donde fueron los inventores. Porque si ustedes se remiten a la parte histórica, estaba circunscrito solamente a algunos ciudadanos, normalmente eran hombres, pocos participaban y nunca llegó a concretarse. Eso en la actual se fue transmitiendo y en la actualidad llegamos a lo que se llama democracia o supuesta democracia representativa, pero en términos específicos no existe ninguna democracia, pues no se cumplen ninguna de las características que debiera tener la democracia, como por ejemplo el respeto a las minorías. De hecho, uno no elige a nadie. Cuando hay una elección en un país, en algún tipo de nación, solamente los partidos políticos, que vaya a saber quién decide dentro de los partidos políticos, ponen a uno de sus candidatos, otro partido político pone a otro de sus candidatos, y al pueblo, y el pueblo son los ciudadanos inscritos, van a votar a cuál de esos dos le otorgan su preferencia, pero no están eligiendo a nadie, están siendo obligados a votar por 2 personas o 3 o las que sean que le han impuesto quienes los partidos políticos.
Eso no es democracia, para nada. Democracia sería que el pueblo eligiera. Y sin embargo aquí existen un montón de normas para que el pueblo no elija. Y para lo que se cocina en la oscuridad, en las sombras, se ha presentado como un resultado en el cual la persona acude a las urnas solamente a dar su consentimiento, de tal manera que se produce un pacto tácito y quedan todos cómplices de lo que este individuo, masculino o femenino, vaya a realizar en el futuro, de tal manera que nadie se puede lavar las manos porque fue elegido por ellos. Eso es la democracia, y esto ocurre en todos los niveles. Y en ese que ocurra en todos los niveles, así es como se hacen las leyes, porque llegan verdaderos delincuentes al poder. Y en uso del poder y en uso de las normas que ellos mismos se han creado, empiezan a legislar y legislan leyes para los intereses o conveniencias políticas, económicas de algunos grupos de personas. Normalmente en la actualidad las políticas vienen desde uno de los organismos más oscuros, aparte del Vaticano, que se llama Naciones Unidas. Todos aquellos seres que entran a contactarse y a funcionar con las Naciones Unidas están participando de cosas muy oscuras. Y desde allí están saliendo un montón de normas perversas que dañan a la sociedad toda. Y desde allí hay un programa de difusión, propagación, diseminación de todo lo que tiene que ver con la homosexualidad. El homosexual, hombre o mujer, es una persona enferma. No es una enfermedad física. Lo físico está en el plano físico. Las enfermedades no se producen en el plano físico, sin embargo, suelen tener efecto además en el plano físico. La homosexualidad se viene a generar en el plano mental y en el plano espiritual. Desde allí pasa hacia abajo. Hablar de esto no me convierte a mí ni a nadie en un homofóbico. Yo no tengo ningún problema de algún tipo de odio o resentimiento con los homosexuales. Para mí son lo mismo que un enfermo de cáncer, un enfermo del hígado, o alguien que tiene problemas en los riñones o en el páncreas, de cualquier tipo. Es un enfermo más. En este caso es un enfermo de tipo mental. De tal manera que la condición con la que vino naturalmente, con la que reencarnó en este mundo, producto de sus karmas, viene a que pierda y se produzca una confusión grande, de tal manera que no se identifica con lo que el cuerpo y cada una de las células del cuerpo y todos sus chakras y todos sus órganos lumínicos debieron estar diciéndole que es. Por ejemplo, hombre al masculino y a la femenina mujer, pero eso no se da y se produce una alteración. Explicando esto, lo que significa la homosexualidad. Y como enfermedad es tratable. Pero aquí lo que se está haciendo es tratando de elevar una condición de enfermo como si fuera algo digno de imitarse, y haciendo que nosotros, en nuestra individualización de masculino y femenino, perdamos totalmente y nos desconectemos de quienes somos para decir es solamente una cosa de elección. Y eso no solo es enfermo, o sea, yo creo que son enfermos mentales, sino que lo que están haciendo es a una sociedad muy inmoral y ya con una degeneración impresionante, volviéndola más degenerada. Entonces, lo que está haciendo es corromper lo que ya está en estado de putrefacción, que tiene que ver con la moralidad de la sociedad. Y eso nos conduce en picada hacia algo malo. Como saben los que me conocen,
obviamente yo no tengo religión alguna, pero dentro de los muchos estudios de las muchísimas áreas de cultura, últimamente me he enfocado en lo que para mí viene a tener más importancia, es más pertinente a lo que estamos viviendo, porque tiene que ver con el destino como humanidad. Dentro de eso, el apóstol Pablo, el Saulo de Tarso, hizo una carta muy interesante a los romanos. Y en dicha carta se refiere específicamente a esto, y esto no es religioso, por favor, esto no tiene que ver con el catolicismo, con los evangélicos u otros. Estas son como normas de conducta absolutas, esto tiene que ver con los mandamientos divinos aplicados en la carne. Y esto viene a ser palabra de Yahvé y palabra de Yahshua. Así es que por favor tratemos de ir a buscar lentes porque esta letra es demasiado chica de la Biblia. Y dice, así que mis disculpas, y les leo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que suprimen la verdad de un modo injusto. Porque lo que puede conocerse acerca de Dios está entre ellos manifiesto, porque Dios se lo ha puesto de manifiesto. Porque las cualidades invisibles de Él se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas hasta su poder sempiterno y divinidad, de modo que ellos son inexcusables. Porque aunque conocieron a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron casquivanos en sus razonamientos, y se les oscureció su fatuo corazón. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y tornaron la gloria del Dios incorruptible en algo semejante a la imagen del hombre corruptible y de aves y cuadrúpedos y cosas que se arrastran. Por lo tanto, en conformidad con los deseos de sus corazones, Dios los entregó a la inmundicia para que sus cuerpos fueran deshonrados entre sí, hasta a los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron servicio sagrado a la creación más bien que a aquel que creó, que es bendito para siempre. Amén. Por eso Dios los entregó a apetitos sexuales vergonzosos, porque sus hembras cambiaron el uso natural de sí mismas a uno que es contrario a la naturaleza. Y asimismo, hasta los varones dejaron el uso natural de la hembra y se encendieron violentamente en su lascivia unos para con otros, varones con varones, obrando lo que es obsceno y recibiendo en sí mismos la recompensa completa que se les debía por su error. Y así como no aprobaron el tener a Dios en conocimiento exacto, Dios los entregó a un estado mental desaprobado para que hicieran las cosas que no son apropiadas. Llenos como estaban de toda injusticia, iniquidad, codicia, maldad, estando llenos de envidia, asesinato, contienda, engaño, genio malicioso, siendo susurradores, difamadores solapados, odiadores de Dios, insolentes, altivos, presumidos, inventores de cosas perjudiciales, desobedientes a los padres, sin entendimiento, falsos en los acuerdos, sin tener cariño natural, despiadados, aunque éstos conocen muy bien el justo decreto de Dios, que los que practican tales cosas son merecedores de muerte. No solo siguen haciéndolas, sino que también consienten a los que las practican. Ya, y ahora esto se lleva
a los niños en la sociedad y se está corrompiendo hasta la más tierna infancia. Eso es inaceptable bajo todo punto de vista. Esta carta de Pablo es clarísima. Así es que lo posible de ejecutar desobediencia civil, si es que así fuera lo que hubiera que hacer, pero es inaceptable porque es corromper las bases de la sociedad, ya más de lo que ha sido. Así es que bendiciones para todos ustedes. Shalom. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof. Amén, amén, amén y amén.